de este webinar. Estamos listos, Víctor, adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Al momento tenemos ya en plataforma a 41 participantes de este webinar. Vamos a iniciar este webinar organizado por la Unidad Especializada para las Personas con Discapacidad del Servicio Departamental de Gestión Social en coordinación con diferentes instituciones que está llevando a cabo este webinar denominado Criterios de Confiabilidad en Testimonios Forense, con el propósito de contribuir con nuevos conocimientos que son muy importantes para desarrollar estas actividades y por supuesto con la buena voluntad y el apego que tiene el licenciado Javier Blades hacia lo que significa el trabajo con las personas con discapacidad para desarrollar este webinar. Eh, no sé si tiene algunas palabras, licenciado Javier Blades, para posteriormente leer un poco el currículum que usted tiene para emitir o para dictar este curso, este webinar. Bueno, Víctor, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, a los que se han conectado para poder escuchar esta conferencia. Agradecido, por supuesto, por su interés, por su atención y por su consideración. También muchas gracias a CDGES, de la Gobernación, por invitarme y estar pendiente de este tipo de cursos de formación para un poquito enriquecer el quehacer del psicólogo ya en institucional, especialmente en el área jurídica forense. Gracias. Muy bien, muy bien. A nombre de, a nombre de la directora del Servicio Departamental de Gestión Social, la licenciada Mary Acuña Jaime, y también del licenciado Gonzalo Terán Rodríguez, jefe de la Unidad Especializada para Personas con Discapacidad, ahí. Le damos la bienvenida, licenciado Javier Blades, a este webinar. Y vamos a también detallar el licenciado Javier Alberto Blades Pacheco, de nacionalidad boliviano, es docente de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, es también decano de la misma carrera de Psicología, tiene una formación académica bastante amplia como docente, más de 24 años, como director también del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, 10 años, decano de la carrera de Psicología, 7 años, vicerrector, 6 meses, rector de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, 2 años, y también psicólogo del CEBA, 1 año. Tiene una formación académica bastante importante, está con el grado de doctorado aspirante de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho en el año 2019, tiene una maestría en educación superior de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, tiene una especialidad en educación especial de la UNED de Madrid, España. Es experto en psicología jurídica en la Universidad de Segís, también de Madrid, España, y una licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija desde 1995. Y debido también a este importante currículum, nosotros tenemos junto al Servicio Departamental de Gestión Social y ofrecer a todos los profesionales que están en línea este importante webinar, criterios de confiabilidad en testimonios forenses. Muchísimas gracias por participar y adelante, licenciado Javier Valadez, bienvenido. Este enlace y este webinar está siendo grabado para ser retransmitido a través de la página del CDGES, del Facebook y también del canal del Servicio Departamental de Gestión Social en YouTube.
posteriormente a este importante evento. Bienvenido y muchísimas gracias, licenciado Javier Valadez. Adelante. Gracias, Víctor. Bueno, entonces voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, Víctor, ¿me habilitas para compartir pantalla? Víctor. Sí, en un instante, licenciado. Ahora sí, ya está con... Sí, perfecto, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. La charla que nos trae hoy día es criterios de confiabilidad en testimonio de niños. Yo quiero aclarar algunas preguntas que me venían haciendo en el transcurso de estos días, algunas personas que estaban interesadas y me decían, Licia, nos va a enseñar a usar el SBA o el CBCA. Yo lo único que tal vez les voy a pedir, por favor, es de que apaguen sus micrófonos, eh, porque eso me interrumpe la clase y me desconcentra. En este momento, Carmen Rocío está con el micrófono prendido. Por favor, a los participantes, todos pueden silenciar su micrófono para que podamos tener una mejor recepción el, eh, del enlace, por favor. Ya. Entonces, lo que les comentaba era de que yo no estoy por enseñar el SBA, ni tampoco el CBCA, ya que son técnicas que requerirían de un taller, y ese taller creo que se lo puede hacer de la noche a la mañana. Yo por lo menos calculo, no sé, unas 10 sesiones para poderlo trabajar, realmente que puedan aprender a aplicar el SBCA, perdón, el SBA. Y también necesitaríamos, obviamente, muchos testimonios para hacer las comparaciones, porque sin práctica no hacemos nada. Lo que yo pienso dar acá son criterios de confiabilidad que ustedes también pueden manejar en los procesos de evaluación de testimonios en niños o de situaciones que se presentan y que mayormente no lo van a encontrar ustedes en libros o en otros lugares donde ustedes lo puedan ver. Esa es la idea que nos ha motivado a presentar este tipo de trabajo. Múltiples son las entrevistas que los menores víctimas de cualquier delito, y en específico del delito sexual, enfrentan durante las diferentes fases del proceso judicial con fines de obtener su testimonio. Y esto los que trabajan, es decir, los psicólogos que trabajan en instituciones como la Defensoría, SLIM y muchos otros lugares donde se presentan menores a declarar, son testigos de esta situación. Yo una vez conté que un niño puede presentar en un proceso hasta 7 veces una declaración. Entonces esto pues obviamente es un proceso de revictimización que atenta contra todas las normas y obviamente también genera un problema muy delicado en el tema, es decir, del cumplimiento de los acuerdos internacionales de defensa del niño que nosotros tenemos. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la revictimización, porque los derechos del niño son muy importantes y tenemos que protegerlos. ¿Ya? Entonces no podemos revictimizar. Entonces ya empecemos por la primera declaración. El niño muchas veces cuando es agredido, al primero que cuenta muchas veces a la mamá, posiblemente a veces al papá, otras veces puede ser a una maestra, una tía, una amiga, ahí empieza uno. Después la mamá decir se asusta tanto que obviamente acude a decir a la instancia policial y ya se presenta una segunda declaración. El policía deriva muchas veces esto a la defensoría porque es la norma y hay otra, una tercera. Después se requiere decir tal vez una declaración ante el fiscal, posiblemente, no digo que es obligatorio. Ya vamos por una cuarta.
Y a veces se hace decir declaraciones anticipadas, decir que son necesarias o que se busca, ya van por una quinta y así sucesivamente. Entonces, este tipo de problemas en el plano judicial son muy delicados. Aunque las autoridades siempre tratan de evitar la revictimización, muchas veces no se lo consigue. Para mí, decir dentro de lo que debería ser una protección psicológica al menor, tendría que presentar una sola vez. Y por eso es importante que las evaluaciones que nosotros hacemos, que las declaraciones que nosotros tomamos como parte coadyuvante del proceso sean adecuadas, sean correctas. De ahí que exponemos cómo y cuáles características del niño a nuestro juicio pueden determinar errores del explorador al evaluar índices discriminativos en la confiabilidad de su testimonio. No siempre, cuando nosotros tomamos una declaración de un niño, estamos en un proceso judicial como peritos, sino que a veces estamos como psicólogos, como funcionarios de una institución como la Defensoría, del CDG o de cualquier otro lugar, que se nos pide decir que coadyuvemos en la toma de la declaración que por ley se exige. Entonces ahí tenemos que conocer qué criterios podrían conducirme a que yo también cometa un error o que el niño me está haciendo cometer un error en la toma de la declaración. Y esa es la idea de esta charla. Factores de posible error según índices discriminativos. Pues aquí vamos a ver algunos, que esos son mayormente los que vamos a ver ahora. Índices discriminativos. ¿Cómo yo puedo discriminar cuando el niño no está diciendo la verdad o cuando está cometiendo un error o generando un problema que puede facilitar un falso positivo en en las declaraciones que está dando a nosotros? A continuación presentamos algunos aspectos a tomar en cuenta según el índice discriminativo que se trate, ¿ya? Según la teoría que ustedes también quieran manejar. Primero, el primero que quiero mostrarles es el afecto descriptivo, así se lo conoce, afecto descriptivo. Ahí existen niños introvertidos, hay otros niños que son muy serenos, hay niños que son fríos, que son seguros, o también son tímidos por naturaleza, o aquellos por su edad u otra razón, con un intelecto subnormal, no comprenden el sentido abusivo de la acción sufrida y pueden no ser emocionalmente expresivos. Entonces, muchas veces ocurre de que el psicólogo o las autoridades o las personas asumen que el niño está mintiendo porque él está muy tranquilo, o sea, ha relatado el acto como una naturalidad enorme. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sesgo con el cual nosotros nos hemos sido formados de que las víctimas siempre tienen que estar en crisis, que las víctimas siempre tienen que estar mal, tienen que estar llorando, destrozadas, pero no siempre es así. Entonces a esto se lo conoce como afecto descriptivo. Entonces hay niños que no necesariamente son emocionalmente expresivos. Entonces, por lo tanto, yo no puedo asumir de que está mintiendo o que está diciendo lo que otra persona le ha dicho solamente porque emocionalmente no se ha expresado como yo quisiera que se exprese. Entonces, este es un error que muchas veces cometemos los psicólogos y ya tenemos un juicio de valor antes de saber realmente qué es lo que ha sucedido, por lo que el niño se ha mostrado así, tranquilo, no ha tenido ninguna crisis, no se ha puesto a llorar, etc. Posiblemente muchos me van a decir, yo el tiempo que he trabajado, el 90% de los niños han llorado. Sí, pero no siempre, no siempre. Lo mismo ocurre si se ha transcurrido mucho tiempo desde el delito, con el caso de niños provenientes de medios que son liberales en relación al tipo del delito. Por favor, puede apagar su micrófono, por favor. Ya. Entonces, ocurre de que a veces nos piden decir la pericia cuando ya ha transcurrido mucho tiempo. A veces son 3, 4, hasta 5 meses. A mí me han llegado casos después de mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede en ese tipo de situación? Que el niño ya va tranquilizándose, va calmándose, no tiene que estar en total crisis todo el tiempo. Entonces, otro factor que también tenemos que considerar, el tiempo que ha transcurrido. Entonces, puede haber, mitigación ya en los sucesos. Ahora, ejemplo, en un caso de abuso deshonesto,
donde no hay necesariamente una violación, sino es una agresión. ¿Qué es lo que sucede ahí? Posiblemente ni siquiera encontremos efectos como quisieran decir la parte jurídica. Solamente hay el acto doloso. Pero muchas veces el niño no entiende la magnitud de lo que ha sucedido, del comportamiento del adulto con él. Ya él pensaba que era un juego, entonces a veces queremos forzarle a que exista un efecto. Y en el caso de niños provenientes de medios liberales, o sea, donde hay niños que viven en promiscuidad, eso también tenemos que tomar en cuenta. Niños que viven en ambientes promiscuos, donde los padres comparten una sola habitación y el niño está a expensas de los actos que muchas veces los producen en estado de ebriedad los padres, como ejemplo, tener sexo delante de los niños. Entonces, si esto todo el tiempo lo están viendo, a veces el relato de la violación es tan natural que los que lo escuchan dudan y dicen, no, pues esto un niño no lo ve, pero no estamos analizando el contexto donde viene el niño. Por ahí decir, es un contexto de esta naturaleza. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso y no precipitarnos en nuestra valoración de lo que estamos haciendo. Entonces este es el número uno que tenemos que tomar en cuenta, los afectos descriptivos. El número dos hace referencia a la espontaneidad descriptiva. ¿Ya? Entonces este hace referencia a qué? A retener la información por timidez o similares características. Los mismos niños que tienden a reprimir su afecto. Entonces aquí los niños muchas veces retienen la información, no son, más bien al contrario del otro, no son locuaces, sino son bastante contenidos en la información que nos dan. Puede ser por timidez o alguna otra característica asociada a sus rasgos de personalidad. Y también reprimen sus afectos. O sea, no quieren mostrarse o no quieren llorar o no quieren mostrarse, es decir, afectados por miedo, porque muchas veces son amenazados. ¿Cuántos casos hemos tenido donde niños han sido, ellos han denunciado, es decir, las agresiones que han sufrido por parte de sus propios padres o padrastros? Entonces, incluso la madre se ha puesto en contra de estos niños. Entonces, reciben presiones de los padres, reciben presiones de los familiares. ¿Cómo vas a meter a la cárcel a tu papá? Entonces, cuando van a declarar al psicólogo en una pericia, tratan justamente de reducir la información porque ya no quieren más conflictos. Tienen miedo de que lo que vayan a decir pueda generar más problemas. Por ejemplo, en muchos casos a mí niños me decían, yo ya no quiero que mi papá esté en la cárcel, no importa que salga, pese a lo que hizo. ¿Por qué decir, por qué le decías que mi abuela me ha llamado, me ha dicho, ¿cómo lo voy a meter a la cárcel a mi papá? Que esto se podía haber arreglado en la familia, etcétera, etcétera. Y así ese tipo de presiones. Entonces tenemos que tener cuidado en este tipo de situaciones, especialmente con adolescentes, ¿no? Que son a veces muy presionados. Y en los niños mucho más porque al ser tan dependientes del progenitor, entonces no van a poder ellos defenderse solos. También en esta espontaneidad descriptiva se tienen que tomar en cuenta a los niños imaginativos o a los niños fantasiosos. Entonces, estos niños imaginativos, fantasiosos, también llamados mitómanos, niños emotivos, vehementes, que también pueden ser muy locuaces y hábiles en la descripción de eventos que realmente no han vivenciado objetivamente y provocar así una calificación falsa positiva de su espontaneidad. Entonces aquí ya vemos otro criterio. Entonces hay niños que son muy imaginativos, muy fantasiosos, inclusive algunos ya podríamos catalogarlos como mitómanos, o sea, niños que mienten al nivel ya profesional, ¿ya? Y que pueden ser muy vehementes y locuaces y hábiles en la descripción de eventos que ni siquiera los han padecido, no los han vivido. Entonces acá también tenemos que tomar en cuenta de que no todo el que nos cuenta con lujo de detalles necesariamente está diciendo la verdad. Muchas veces estos niños pueden generar falsos positivos en nosotros, porque creemos que es verdad, pero en realidad está repitiendo. Entonces tenemos que ver cuando hay mucha, decir, no hay mentira perfecta, siempre hay un pequeño detallito que se olvida. Y ahí está la grandeza del psicólogo. Ahí está la habilidad del psicólogo. Encontrar estos pequeños detalles, podríamos decir. No somos Sherlock Holmes ni nada por el estilo, pero nuestra tarea es esa. Descubrir eso que a los demás les es difícil. Les es difícil ver. Por eso es importante la práctica. Entonces hay muchos que quieren decir hacer el SBA de la noche a la mañana, como si fuera tan sencillo.
A mí me costó 10 años de mi vida decir volverme experto en una técnica que para mí al inicio era chino y me costaba muchísimo. Entonces, poco a poco uno tiene que entonces, pero ¿cómo vamos a hacerlo si no practicamos? Nos aventuramos tan, pero tan así alegremente en el mundo forense. Cuando yo leo muchos informes de los que ahora son mis colegas, a veces me quiero, más bien, quiero sacar los pelos que gracias a Dios no tengo, porque me molesta bastante las cosas que escriben. Barbaridades. Pero barbaridades, sinceramente, no voy a decir nombres, por supuesto, no quiero ofender a nadie. Pero no es de que yo me crea el único. Pero la verdad, seamos honestos, nos reunamos un día y analicemos lo que escriben. No estoy mintiendo. Y para variar los colecciono en mi oficina porque desgraciadamente a mi oficina va un montón de abogados. Y me dice, Lice, miren lo que ha escrito su alumno, véamelo estito, explíqueme estito. Y yo estoy ahí, claro, obviamente con vergüenza ajena muchas veces. Entonces yo les pido, por favor, si van a dedicarse a una área, pues dedíquense realmente, capacítense, fórmense. No es solamente hacer diplomados, no, sino formarse prácticamente, empezar a trabajar y ver cómo yo puedo mejorar estas cosas de mi formación y hacer buenos informes realmente. Otro elemento de este punto 2 dice, los climas familiares disfuncionales pueden determinar dos fenómenos opuestos, con influencia distinta en la espontaneidad del relato. En caso de represión abusiva sobre el niño, pueden determinar que éste comunique de forma reticente y no espontánea. Miren, para muchos la espontaneidad es la clave de todo. Muchos me hablan y dicen, no, el relato es espontáneo, como si eso fuera el criterio para determinar la verdad, cuando hay tantas cosas que tenemos que ver. Pero la espontaneidad es una parte de la verdad, pero no es toda. Ahora, nosotros no estamos decir determinando si el suceso ha sido o no ha sido verdad. Cuidado con eso. Nosotros en ningún momento vamos a determinar si ha habido o no ha habido, decir, el acto, o la situación, o el crimen, o el delito. Nosotros solamente vamos a dar una opinión técnica sobre un testimonio. Y vamos a decir si el testimonio es o no es creíble, nada más. Pero si yo ya digo, como cometen muchos colegas en sus informes, sí ha existido violación, ¿cómo sabe acaso ha ido ahí, ha estado presente? ¿Puede volver en el pasado y mirar? No, es que el relato de la niña es contundente. Bueno, el relato, entonces diga pues de que el testimonio es muy contundente o que el testimonio es muy bueno, pero no diga que ha habido violación. Eso lo determinará el juez en el proceso. Ellos son los que van a determinar si ha ocurrido o no ha ocurrido un acto doloso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que ponemos en nuestros informes. Entonces, en este caso, cuando tenemos climas familiares disfuncionales, y cuando existe represión abusiva, que se llama, cuando uno de los miembros o varios presionan al niño para que no diga, entonces pueden producir reticencia espontánea. Entonces el niño por miedo puede empezar a no querer expresar lo que sabe o lo que ha vivido. Y esto también puede ser aplicado a niños testigos de crímenes. He tenido un caso de un niño que vio decir la muerte de su padre y bueno, pues la familia lo presionaba para que no hable. Entonces, bueno, y muchas cosas de esa naturaleza, ¿no? La reticencia espontánea cuando son presionados por familias disfuncionales. Por el contrario, familias o medios tolerantes o indolentes pueden determinar que el niño sea inmutable a comunicarse sobre temas que deberían resultar escabrosos para el promedio de su edad. Entonces, a veces tenemos familias, como yo les digo, que son muy abiertas o demasiado decir laxas, donde hay consumo de alcohol, de drogas, y donde se ve decir escenas de sexo y escenas de violencia constantemente. Entonces el niño puede ser inmutable al comunicar esto. O sea, puede comunicarlo con una naturalidad que nosotros nos puede hacer dudar. Entonces miren cómo las familias pueden alterar las nociones de credibilidad en un testimonio. Por eso es importante investigar bien el contexto donde viene el niño. El número 3. El número 3 nos habla de contradicciones esenciales. Para mí esto es fundamental dentro del SBA y dentro de cualquier técnica que vaya a medir la credibilidad. Las contradicciones esenciales.
Esto puede ocurrir especialmente en niños muy pequeños o mayores con demoras en el desarrollo, en aspectos de cierta relativa complejidad en el relato. Entonces, no se puede juzgar a todos de la misma manera. Entonces, en niños pequeñitos, ejemplo, he tenido casos de niños de 3 añitos que han sido violados y les hacemos la declaración junto con la madre, pues obviamente va a entrar en muchas contradicciones, olvidos y una cosa por la edad. Y lo mismo ocurre con los niños que tienen algún tipo de discapacidad, especialmente intelectual. Entonces no van a poder acordarse de detalles, no van a poder acordarse de nombres, pueden decirnos un nombre hoy en el juicio decir otro. Entonces ese tipo de situaciones también hay que considerarlas antes de asumir la contradicción esencial como un elemento fundamental para rechazar la credibilidad de un testimonio. Por otro lado, existen niños fantasiosos y locuaces que pueden exagerar, y eso también tenemos que tomar en cuenta, en actitud propia de sus rasgos e incurrir en contradicción. Entonces hay niños que les gusta llamar la atención, hay niños que les gusta ser el centro de atención, y en ese afán pueden generar mentiras que pueden generar contradicciones sobre el fondo. Ahí entiendo a muchos colegas que me decían, dicen, el testimonio, una parte está bien y una parte está mal. Y me ponían medianamente verídico. Yo le decía, bueno, ya entiendo, respeto tu opinión, pero ¿cuál es lo verdadero y cuál es lo falso? Tú tendrías que separarlo. Pero bueno, puedes decir de que que es verdadero y falso y no decir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo por eso es que en mis informes siempre colocaba un porcentaje de credibilidad. Y lo ponía así, aunque muchos me decían, ¿dónde usted se inventó? No, no es que me invento, es mi informe. En mi informe yo puedo tomar eso, entonces en base a decir, si el SBA me da 19 criterios, pues ¿cómo no voy a poner yo determinar un porcentaje según de cuáles yo le he puntuado? El problema es que nadie quiere hacerlo porque no hace el SBA. Me presta su protocolo del SBA y empezaba, discúlpeme, a caquear. ¿Por qué no sabía, no tenía, no lo había hecho? Solo directamente lo puso creíble o no creíble, pero sin haber hecho el análisis. Y el análisis no es solamente decir sí, no, sino que tiene que justificar y fundamentar con ejemplo. Por eso hay unos recuadros donde yo debo colocar textual cuál es la parte del testimonio que yo estoy considerando en ese ítem y valorarlo si es uno, dos o tres. Ahora, una vez que ya he puntuado, puedo sacar un porcentaje. Y para mí solamente es creíble un testimonio cuando está por encima del 70%. Por lo demás, yo lo pongo poco creíble o no creíble. Por otro lado, niños fantasiosos y locuaces pueden exagerar en actitud propia de sus rasgos, ya lo que lo comentaba, perdón, ¿ya? Y eso tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado porque ahí ustedes, al menos en un juicio oral, les van a exigir, los abogados les gusta mucho que hablen ustedes de las contradicciones, porque ellos es la parte más jurídica que ven, ¿no? El punto 4 habla de los reacomodos descriptivos, ¿ya? Pueden producirse falsos negativos al calificarlos en la muy especial situación de niños rígidos, niños dominantes, oposicionistas y obstinados, en los que hacer prevalecer su criterio constituye una necesidad primordial. Muchas veces el niño se ha equivocado, ha dicho algo que no corresponde y no quiere enmendar. Entonces no quiere enmendar, o sea, quiere mantener el error porque es oposicionista, porque es rebelde, pese a que está mal. No que cuando el niño decir no está mintiendo, mayormente cuando se equivoca dice no, perdón, me equivoqué. O no era así, no estaba, no era de día, era de noche. Entonces rectifica y eso es bueno. Eso es sinónimo de verdad, de que nos está diciendo algo que ha pasado. Pero en este caso no necesariamente tiene que ser un error para que yo lo considere un testimonio falso. En el 5 estamos hablando de las inducciones. ¿Ya? Primero, la complacencia. ¿Ya? Entonces, niños tímidos, pasivos, atemorizados y con similares características, los que evitan la oposición y el conflicto con el interlocutor y aceptan pasivamente lo que se les sugiere, aun si se hace de forma suave e indirecta. Entonces, esto ha pasado mucho de las inducciones, hemos tenido muchos casos en los juicios orales,
en los que en el testimonio que viene de la Defensoría o viene del CDGES, se dice, el niño dice, me metió su pene. Entonces, cuando le preguntamos al niño, ¿qué es el pene? No sabe. Entonces le decimos, ¿y por qué te metió su cosa? ¿Y por qué has dicho pene? No, eso me dijo la psicóloga. Eso se llama inducción. Y eso se llama, en términos de técnica forense, se llama inducción por complacencia. El niño, decir, acepta lo que el otro le dice y el otro lo escribe callado. Entonces, muchas veces los psicólogos lo que hacen es interpretar lo que el niño ha dicho y lo ponen en palabras bonitas, cuando ellos no tienen que modificar una letra de lo que el niño ha dicho. No tienen que cambiar. ¿Cuántos de estos informes preliminares, estos informes que se presentan a la defensoría? Yo he leído la palabra spam, pues dice para los abogados, defensores, porque lo que hacen es preguntar, ¿y usted, niño, al niño, ¿no? ¿Qué sabes de una violación? El niño no sabe, entonces, ¿cómo tú has dicho que es una violación? Entonces, ¿por qué? Porque la psicóloga oficiosamente ha inducido una respuesta por complacencia, que no debe darse, no debe existir eso, tenemos que tener cuidado. ¿Qué hemos ganado? Hemos perjudicado nada más a ese niño, hemos perjudicado ese juicio y le hemos favorecido al violador. Hay también niños fantasiosos, extrovertidos y locuaces, que pueden llegar a considerar primordial la imagen que dan al interlocutor más que la propia fidelidad del relato. Entonces estos niños quieren generar una imagen, decir, muy grande, o sea, de que todo el mundo los mire, captar la atención y pueden ampliar lo que han dicho, pueden hacerlo más grande de lo que es. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de lo que nos está diciendo es cierto y verificar antes de copiar todo, porque para eso estamos. Si no, no necesitaría un psicólogo, pues, que tome una declaración, podría ser una secretaria si solo vamos a copiar. El psicólogo está para ver otros aspectos también, para más o menos determinar que todo lo que se está contando esté dentro de una lógica en relación a la edad. Yo nunca he tomado declaraciones informativas, porque no he trabajado en las defensorías, pero he leído muchos de los informes y veo ahí muchos de esos errores. En el punto 6 tenemos la insuficiencia cognitiva. Y aquí obviamente un problema muy delicado cuando trabajamos con casos de personas con discapacidad, niños con limitaciones intelectuales o en las edades de menos desarrollo, por ejemplo, niños muy pequeñitos, preescolares, que han sufrido, decir, agresiones sexuales. Pueden confundirse fácilmente e incurrir en el cambio que se les ha sugerido, incorporando incluso un testimonio de origen objetivo, ¿no? Entonces, muchas veces sucede de que el niño, cuando es pequeñito, eh, lo que hace es pues mirar a la mamá, porque cuando son menores de 4 años no podemos pues tomarles el testimonio o la pericia solitos, posible. No va a querer, va a llorar, se va a asustar, parte por la misma edad, tiene que estar presente la mamá. Entonces la miran a la mamá asiente muchas veces con la cabeza, y pese a todos mis esfuerzos, decirles a los papás que no comenten, que no digan nada, igual, lo siguen haciendo. Entonces el niño tiene una referencia ligada hacia la madre de lo que está diciendo. Incluso algunas veces, ejemplo, en un caso que me ha pasado, entonces el niño se callaba y la mamá le decía, ¿te acuerdas que el papá te metía el dedito para sacarte el bichito? Ah, el niño decía, sí, sí. ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo yo sé que eso pasado o es un relato de la madre? Porque ella era denunciante, o es que realmente sí ha sucedido. Y entonces eso me produce una duda y me puede generar un falso positivo. Ahora imagínense la responsabilidad nuestra. Vamos a acusar a alguien. Nuestra pericia posiblemente pueda condenar o liberar a alguien, condenar a un inocente o liberar a un violador. Y en las personas con discapacidad nosotros tenemos que manejar su limitación, no tenemos que tomarlos como si fueran, decir, personas que tienen toda su parte cognitiva intacta, tienen limitaciones. Entonces, por lo tanto, tengo que entender primero qué tipo de discapacidad tiene y adaptar mi lenguaje, mi entrevista, mi información indagatoria a ese nivel, porque en caso contrario no voy a tener una buena información, porque estoy apurándolo, no le estoy dando tiempo, se va a poner nervioso y me va a decir a todos sí, que es lo que realmente hacen las personas con discapacidad cuando se sienten presionadas. El punto 7 dice elementos referidos a otros.
elementos referidos a otros. Una ya mencionada en la cual un menor de poca edad describe por un lado lo objetivamente acontecido, pero por otro comunica el origen de la palabra que representa aquella acción. Entonces, muchas veces los niños son niños, pues no son adultos. Entonces, por más genios que los queramos volver a la mentira, siempre hay algo les pasa. Y en un caso, un caso que hemos tenido, el niño se le salió y dice, mi mamá dice que me violó. Así lo dijo. Entonces, ya pues cae todo, se despedaza todo. Ahora, y lo peor es de que al meterme en la duda, ¿cómo yo puedo continuar? ¿Será o no será? Entonces, si yo continúo, por ahí estoy diciendo algo que la madre ha inventado, porque hemos visto, al menos en mi experiencia, he visto que muchas mamás han mentido y han querido inculpar a sus maridos como una forma de venganza. Y en otros casos sí, sí ha habido todo lo que ha dicho la madre, por supuesto, pero otras no. Y otras mamás que por ejemplo, en mi caso, después de que ya hemos iniciado todo el proceso y todo, la mamá me ha denunciado a mí, argumentando de que yo había inventado mi propio informe, que todo lo que yo he puesto ahí nunca me dijo la niña cuando ella sí estaba presente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, con tal de favorecer al marido para sacarlo de la cárcel, porque ya había hecho un arreglo, ya se habían dado las manos, las paces, o sea, la inmoralidad está en todo ello. Y estos 2 años de juicio, un juicio estúpido, de falsedad ideológica de mi propia pericia, ¿se imagina? O sea, que yo me falsificaba mi propio informe. O sea, no tenía ni pies ni cabeza, pero ahí está. Y los fiscales lo aceptan. ¿Y con qué finalidad le aceptaron? Para liberarlo. Porque con esa situación, al no proseguir el juicio, se venció los plazos que ya estaba, salió con libertad condicional y se escapó. Y ahí quedó nada. Y mi juicio también. Entonces, ese tipo de inmoralidades, de cosas tristes, lo vemos los que nos dedicamos a esto, nos hemos dedicado, como yo que ya no estoy en el mundo de la pericia, más que como asesor, como formador, pero ya no como perito. La segunda, que puede presentarse en pequeños que por ser tímidos, inseguros, dependientes, atemorizados y con características similares, pueden tender a referencias a otros recursos de defensa como la ansiedad, la inseguridad, entonces darnos a entender una afectación que muchas veces no es. Por ahí él siempre es así. Nosotros estamos asumiendo de que esa ansiedad o esa inseguridad es por ser víctima de algo. Entonces tenemos que también tener ese cuidado de preguntar, un poquito indagar cómo eran las características psicológicas de nuestro niño que estamos trabajando. Por eso la pericia es completa, ¿no? El número 8, los saltos descriptivos. Estos saltos descriptivos pueden provocar falsos negativos, aquellos saltos en la descripción que se producen cuando el menor evita o reprime defensivamente la descripción de alguna secuencia de lo acontecido, porque le resulta especialmente conflictiva, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros lo podemos tomar de dos variantes de esta situación. Los saltos. En el SBA se va a llamar blancos de memoria, entonces hay que verlos bien. Un blanco de memoria es cuando yo he suprimido lisa y llanamente una etapa del relato en el cual no me quiero acordar o no me acuerdo, pero emocionalmente no me acuerdo, inconscientemente no me acuerdo. Y eso se lo nota porque el niño no. Para algunos malos psicólogos, eso decir es en contra, más bien para el SBA es positivo. Un blanco de memoria es un ítem positivo porque los que están traumados tienden a olvidar etapas o aspectos o parcelas del suceso. Pero cuando es un salto descriptivo emocional, el niño decir está obviando, está eludiendo no querer hablar de eso. Porque el niño sabe qué ha pasado, pero no lo quiere hacer. Entonces ahí eso es un falso negativo, porque me está queriendo hacer creer que se ha olvidado, pero en realidad lo que quiere es no hablar de eso. Pero él puede hablar de eso, pero no lo quiere hacer. Entonces no hay blanco de memoria. ¿Sí? No sé si me entiende. En el número 9 estamos hablando de los elementos fantásticos. ¿Ya? La principal causa de error está en dar importancia a elementos fantásticos yuxtapuestos a una descripción estable y objetiva.
En preescolares es muy común, incluso con inclusión de fantasmas, otro tipo de cosas. Con niños fantasiosos y exagerados que adornan la descripción, como les contaba, del bichito que se introdució en la colita y el papá quería sacarlo con el dedito. Entonces, de ahí vemos de que ha habido una situación estable y objetiva, que es la introducción de un dedo en el ano de un niño, y una situación fantástica y puesta que estaba ligada a un juego, que es decir, el bichito que se entra a la colita. Eso es cuando están enseñando a decir a hacer uso del vacín o estamos en la etapa de decir, ¿no? De dejar el pañal. Entonces, miren, hay una juxtaposición en dos cosas. Ahora, ¿cómo la manejamos? ¿Ya? Y hay niños que son extremadamente fantasiosos. Yo tenía un caso en el que el niño nos hizo generar un problema bastante delicado y casi suspende el juicio porque hablaba de una tercera persona que estaba en la vida y decía un amigo fantasioso, o sea, un amigo imaginario que nunca ha existido. Después de las indagaciones y un montón de vueltas que hemos hecho en la fiscalía, recién hemos caído. Entonces, esto es muy real. O sea, hay que tener mucho cuidado con todo lo que dice el niño. No siempre va a generar esto, ¿no? Va a generar, decir, una situación estable y objetiva. Otros aspectos o causas potenciales de sesgo. Ejemplo, en el número 9 tenemos la victimización secundaria. Lo que decía al inicio, la ocurrencia del hecho puede provocar presiones sobre el menor, las que pueden obligarlo a cambios. Estas presiones pueden originarse tanto en el aparato policial como en la familia y otras estructuras grupales que rodean al niño. Entonces muchas veces lo revictimiza y ¿qué es lo que va a suceder? Que pueden empezar a alterarse los testimonios. Entonces, el niño, claro, nosotros podemos tener uno, dos o tres declaraciones, pero nosotros nos vamos a basar siempre en una oficial, que es la que se nos va a presentar en el cuaderno de investigación. Pero de todas maneras, la victimización es contraria, porque ya se ha demostrado que puede alterar la objetividad del testimonio original. Por eso es que debemos evitar a toda costa la revictimización, porque se pueden introducir nuevos elementos en cada nueva declaración que presente y se va perdiendo la originalidad del relato. En el 10, rechazo al acusado. ¿Ya? Por razones distintas al hecho supuestamente ocurrido e investigado, incluso históricos, en la relación entre ambos, el niño puede ser portador de intenso rechazo hacia el acusado del abuso. Entonces, eso también es una situación que se presenta. No siempre se va a presentar en todos los casos un rechazo, ¿ya? O se va a presentar una ligazón afectiva. Entonces va a depender mucho, esto hay que tenerlo en cuenta porque el SBA lo toma como un valor, ¿ya? Que el niño excuse al acusado. Entonces, dependiendo, ahora, si es el padre, es decir, el violador, el niño va a tratar de buscarle alguna salida, alguna explicación, estábamos jugando, no sé, me ha hecho doler, no sé, no lo va a atacar directamente. Entonces, por ese relato nos muestra que el niño está emocionalmente protegiendo al acusado y se cumple el criterio del SBA. Pero a veces tenemos que hay un intenso rechazo y aquí tenemos que tener un análisis muy detenido de ese intenso rechazo, dependiendo obviamente si es decir un profesor, si es decir alguien decir cercano a la familia o es el progenitor. ¿Cómo se da eso? Muchas veces hemos tenido casos en los que la mamá influencia tanto decir en el niño para buscar decir que se lo condene al padre que el niño empieza también a asumir. Y esto ya lo sabemos y lo conocemos en el famoso síndrome de alienación parental, ¿no? Entonces, cuando se trabaja desmitificando, generando, decir, toda una serie de situaciones contrarias y magnificándolas contra uno de los progenitores y el niño empieza a adoptar una actitud negativa hacia él mismo. Obviamente las víctimas van a generar decir, pero mayormente ¿qué es lo que se genera una víctima en un niño especialmente pequeño, en un niño hasta los 10 años? Es miedo al agresor, no es, en los adolescentes obviamente ya es otra cuestión, ahí puede haber rechazo, puede haber odio, pero en los niños odio así, porque muchas veces ni siquiera sabe qué es lo que muy bien ha sucedido, mayormente es miedo porque le ha lastimado, le ha causado daño, pero así un intenso rechazo, así tipo odio, hay que investigarlo, hay que desmenuzarlo para ver qué es lo que ha sucedido.
En el número 11 tenemos medio de origen subculturalizado. La subculturalización familiar y el entorno social inmediato al niño, especialmente si éste se asocia a baja culturización, puede determinar insuficiencias de la comprensión, conceptos y vocabulario. Entonces, no es lo mismo puede hacer una pericia un niño que viene de una escuela donde tiene educación, e incluso educación sexual, a un niño que viene de un área deprimida, donde hay decir, subculturización, como ejemplo el campo o un lugar decir, lejano, donde no hay ni siquiera decir, medios tecnológicos de información, ni nada, ninguno por el estilo, es muy complejo, es muy difícil hacer ese tipo de pelis. Cuando fui a dar una, fui a dar una conferencia sobre este tema a Culpina, a los psicólogos de allá, me decían que ellos tenían que caminar 8 horas para llegar a un determinado pueblito a pie, ¿no? Ni siquiera decir en moto ni en animales de herradura, sino a pie para llegar ahí para hacer una investigación sobre una violación. Me contaban lo precaria de las viviendas, lo precario de la condición cultural, de educación, lo que les costaba comunicarse, porque inclusive hasta el idioma, etcétera. Entonces, todos esos factores determinan también mucho que ver. Y miren, no todos trabajamos en la ciudad, hay muchos colegas que trabajan, decir, en el área rural y que se sacrifican hartísimo siendo psicólogos de la defensoría y tienen que hacer peripecias como esas de caminar 8 horas para llegar a un lugar y rescatar a un niño violado. El número 12, los niños celosos o competitivos. Si vivencian la exploración como una situación en la que pueden ser desplazados del interés por otros, que pueden incurrir en irregularidades de distinto carácter para atraer la atención o incrementar la importancia de su participación. Entonces, estos niños hay que tenerlos cuidado porque a veces son celosos, hay otro hermanito, y si ellos descubren que con esta situación están teniendo mucha atención de todo el mundo, posiblemente no estén diciendo lo que ha pasado, más bien aumente o generen otro tipo de situaciones que nos hagan dar falsos positivos. En el 13 tenemos los niños deprimidos. Por posición pesimista y autocensurada pueden incurrir en aparentes irregularidades que enganchen con sus necesidades de castigo, llevando a admitir inducciones o hacer cambios o omisiones que impliquen su devaluación. Entonces, acá en los niños deprimidos hemos encontrado un fenómeno. Muchos niños que están en esta situación asumen como que ellos han sido los culpables, ¿no? Entonces, no, él no tiene la culpa, yo he sido, yo no le he hecho caso, y tratan de justificar al agresor cuando mayormente es un progenitor. Entonces, en el SBA esto se considera un ítem positivo. Niños hiperactivos o angustiados. Si no son suficientemente motivados en la entrevista, pueden aparentar distintas irregularidades del testimonio, especialmente si desean acabar rápido. Entonces, estos niños que son hiperactivos, entonces tenemos que trabajarlos con pinzas, porque por su desesperación de acabar rápido, lo que mayormente hacen es eliminar un montón de información que para nosotros es fundamental, con tal de que ya los dejemos por su misma situación. Entonces tenemos que ver las formas, estrategias de cómo tendríamos que trabajar con ellos. Igual los casos de los niños angustiados o ansiosos, porque decir, no van a poder aguantar el ritmo de una entrevista a veces de 1 hora o más, porque se van a cansar y van a tener ese tipo de respuestas. Esos son todos los criterios, queridos colegas, queridos estudiantes, colegas abogados, trabajadoras sociales, y bueno, todo el público que se ha presentado. Agradecerles pues por su atención y bueno, pues si hay alguna pregunta estamos para eso y espero de que les haya gustado, que les haya sido de utilidad y que les ayude en su formación y en su trabajo como psicólogos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Javier Blades. Como ya han escuchado colegas, compañeros, haremos una ronda de algunas preguntas. Si pueden abrir su micrófono y pueden hacer unas preguntas en un lapso de unos 10 minutos, tienen la palabra. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Será que puedo preguntar? Claro, adelante.
Gracias, licenciado, muy amable. Gracias por compartir su conocimiento y bueno, hacerlo tan sencillo, la verdad que se alcanza a entender bastante bien. Preguntas, licenciado, respecto al tema en concreto. Nos hablaba acerca de los niños imaginativos, fantasiosos o en su caso ya los mitómanos. ¿Qué puntos de pericia sugeriría para poder llegar a detectar esto en casos ya que se hace una pericia como tal? Segunda pregunta, si es posible aplicar el SBA o determinar la credibilidad de un testimonio en 2 sesiones, ¿cuántas serían las recomendables? Esto porque, licenciado, pasa que en la práctica, como no hay aquí contratos generalmente para psicólogos forenses, traen de otros departamentos y como entenderá, cuando vienen, hacen de todos los casos que tienen aquí esperando y nos ha llamado la atención ver eso, justamente que en 2 sesiones están haciendo las pericias. Otra preguntita, perdón, y las voy a transcribir las preguntas ahí en el chat para que estén, puede un relato, entiendo, claro, ser creíble, pero no verídico, ¿cuáles las razones? Esto para conocer su criterio, por favor, licenciado. Eh, Cuarta pregunta, ha hablado sobre el protocolo SB del SBA, ¿qué es este, por favor? Y si es que, ¿qué es lo recomendable? ¿Se puede acompañar algunas entrevistas o métodos aplicados test a la pericia o es lo más recomendado que simple y llanamente se presente la pericia como tal? Y bueno, ¿cómo se debe desarrollar recomendablemente una entrevista preliminar? ¿Por qué? Porque en otras pericias, ya cuando se ha presenciado ya en la práctica, viene el perito y dice que observa justamente las entrevistas preliminares, indicando que parecieran más interrogatorios y no son las formas correctas de aplicar. ¿Por qué? Porque inducen la respuesta. Preguntan hechos concretos y el niño va dando respuestas que tal vez no debería darlas. Y por último, para evitar, por ejemplo, problemas como el que he tenido, ¿es recomendable grabar una pericia o no? Eso, licenciado, por favor, y disculpas que lo hago hoy con tantas preguntas, pero la verdad es que me interesa conocer su criterio, por favor. No, Eiber, gracias por las preguntas, pero gracias por pasármelas porque la verdad que me perdí. Voy a empezar así, uno por uno. Ya dice, puntos de pericia, puede tener puntos de pericia para este un niño es imaginativo, fantasioso, o está mintiendo. Bueno, ¿cuál sería el criterio? No? Si tú eres decir un fiscal o alguien decir, digamos, eres el director funcional de la investigación y alguien ha recurrido a ti diciendo o acusando que el niño es mitómano o que tiene ese tipo de conducta, recién de ahí podría salir, decir, la interrogante. Pero después de oficio no podemos asumir que todos los niños son mitómanos, ¿no? Entonces ahí en este caso tendría que haber algún criterio de la parte, en este caso decir defensora o acusadora, que asume que el niño es mitómano, o sea, es fantasioso. Por supuesto que existe formas de evaluarlo para que nosotros podamos determinar este tipo de situaciones. Una de esas es la parte netamente inconsciente a través de las técnicas proyectivas, que nosotros vamos a determinar los niveles de fantasía, los niveles posiblemente de abstracción y de otros tipos de elementos que puedan existir en las técnicas proyectivas, y después a través de una evaluación conductual para saber decir hasta qué punto el niño miente o no miente a través de una entrevista clínica que se puede hacer con él y trabajar. Obviamente un psicólogo para hacer esto tiene que tener experiencia. En el caso número 2, si es posible aplicar el SBA o determinar la credibilidad en 2 sesiones. Mira, yo nunca por criterio, yo jamás he aplicado la SBA en 2 sesiones. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerle una. ¿Qué sucede? Decir, y esto es una cuestión de practicidad, no es de manual, no es de teoría. Si hoy día aplico el SBA a un niño y le hago una serie de preguntas y digo, bueno, hasta aquí llegué, ya, porque ya te has cansado o yo me he cansado y nos vemos mañana, va a salir afuera la familia, la esposa o puedes inclusive hasta un tercero preguntarle qué le ha dicho. Yo no puedo garantizar que el niño no le va a avisar. Le puede preguntar, le puede decir, le he dicho esto me ha preguntado. Y entonces los abogados son muy astutos y pueden agarrar y saber cuál es la tendencia que yo tengo, hacia dónde estoy apuntando, qué es lo que estoy haciendo. Y para el día siguiente preparar al niño. Entonces el niño ya ahí viene preparado con otro tipo de estructuras. Yo no puedo estar cambiando tampoco ¿cómo se dice? Mi direccionalidad cada vez.
Entonces, es una sola vez que yo voy a emplear. Y cuando uno hace ya esto, es muy difícil cortarlo. Es como que decir, está caliente y lo corto. O sea, como ya está por, como decir, hornearse el pan y lo saco y lo quiero volver a hornear mañana, se va a hacer duro. Lo mismo va a pasar con el SBA. Voy a perder mucha valiosa información que no la voy a rescatar después. Entonces, para mí el SBA se tiene que aplicar en una sola sesión. Ahora, para que yo no tenga cansancio de eso, yo lo que hacía era aplicar el SBA una vez y al día siguiente los test. Entonces yo aplicaba toda mi pericia, máximo en una exageración de 2 días. El número 3 dice, ¿puede un relato ser creíble pero no verídico? Bueno, eso es absurdo. Si alguien me pone en una informe pericial, me dice, el relato es creíble pero no verídico, yo le digo, ¿usted está haciendo la burla o es usted cantinflas? No, porque me está cantinfleando. ¿Cómo va a ser creíble pero no verídico? ¿Qué quiere decir? Que yo le tengo que creer, pero no es verídico. Ahora, aquí hay dos cosas erróneas. Primero, un psicólogo no determina si es creíble, ¿no? Ni determina si es verídico. Lo que nosotros determinamos a través del SBA es si el testimonio que ha presentado no tiene, decir, falencias que puedan conducir a un error de apreciación en el tema de la credibilidad, por supuesto. Pero yo no puedo asumir que es o no es. Entonces yo digo, este relato tiene todas las condiciones para que el juzgador pueda confiar en él como un relato creíble. Pero ahora ya la veracidad no la puedo determinar, porque la veracidad es la verdad, viene de la palabra verdad. ¿Dónde está la verdad? En el hecho. ¿Y cómo es el hecho? Es una situación retrospectiva, una situación pasada, por la cual yo no he estado. Entonces, a mí me pasó una vez que yo por error dije la palabra y me enseñó un abogado, y por eso es bueno que uno aprende de todos. Yo dije esto, verídico. Entonces, el doctor me dijo, bueno, entonces, licenciado, deje de ser perito y pase a la banca de allá y va a ser ahora testigo. Porque si usted sabe que ha sido verídico, es que usted lo ha visto. Por lo tanto, es un testigo del hecho. Y él me explicó que era un testigo y que era un perito. Entonces, el testigo es alguien que vio, por lo tanto puede decir, pasó o no pasó, es verídico o no verídico. Él porque lo vio, estuvo ahí presente. Pero yo no estoy presente. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar la veracidad de un hecho? Entonces, es un error garrafal. Yo puedo sí determinar criterios de credibilidad, o también se llama criterios de confiabilidad. En el 4, ¿qué es el protocolo del SBA? El SBA es una técnica que ha sido ideada en Alemania hace muchos años. Empezó con el nombre de CBCA y después se volvió SBA. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que a través de 19 criterios netamente cuantitativos, nosotros procedamos a determinar la credibilidad o la confiabilidad de un testimonio que alguien nos presenta, sin entrar en el aspecto de la veracidad. Entonces, a partir de ahí nosotros decimos lo que el sujeto nos está diciendo, reúne criterios de credibilidad que le hagan a usted, señor juez, asumir de que no nos está diciendo una mentira. Ahora, de que eso haya sucedido o no haya sucedido, eso lo va a determinar el juzgador, no nosotros a través de la aportación de las pruebas. Ahora, nosotros ¿de quién estamos hablando? Del testimonio, no del hecho. No estamos hablando del testimonio, o sea, no vamos a entrar en más detalle. O sea, a mí me han pedido que valore el testimonio. Entonces, como valoro, le puedo decir al juzgador, este niño no ha presentado ninguna incoherencia, no ha presentado contradicciones, su relato no conduce a que yo pueda desconfiar del mismo. Pero hasta ahí llego. Ahora si alguien me dice, entonces ha habido, porque a mí los abogados a mí me han hecho caer me querían hacer caer un montón de veces, me decían, entonces licenciado, ¿ha habido violación? Yo no sé, pero usted acaba de decir que es creíble, y yo le acabo de decir que es creíble el relato. En ningún momento he dicho de que ha habido o no ha habido, eso lo verán ustedes, eso está en el juicio. Y esa es la idea, saber responder en su momento, no ponerse nerviosos, ni fatigarse y irse de boca. Ahora dice, ¿cómo se debe desarrollar recomendable una entrevista preliminar? Yo creo que la entrevista preliminar tiene que ser muy espontánea y tienen ustedes que tratar de hablarle de la forma más sencilla al niño, hacer que el niño nos diga las cosas que han pasado sin forzarlo y no poniendo ninguna cosa en el texto
que él no haya dicho. Porque nos desesperamos y queremos ayudar a la justicia poniendo palabritas que no ha dicho el niño y después se complica y yo quedo mal como psicólogo. Entonces, que sea lo más espontáneo, lo más natural, y yo registrar todo lo que está. Y yo ayudar a que, yo ser como un filtro, un inducidor para que el niño pueda hablar, pero no decirle lo que él tiene que decir, ni lo que ha pasado, interpretárselo para él. El 6 dice, ¿es recomendable grabar una pericia? Yo nunca he grabado, porque creo que uno debe tener un permiso para hacer eso. Entonces, grabar un audio o alguna cosa, nunca me ha parecido. Yo lo que hacía era utilizar, en primer lugar, y el error que están haciendo los colegas, es volver a tomar la entrevista. ¿Quién les ha pedido que hagan otra entrevista? Yo no sé por qué hacen eso, y hasta ahora lo siguen haciendo. Llega el niño que tiene que hacer la pericia y le piden otra vez, contame, y le vuelven, introducen en el cuaderno de investigación, en la pericia, una nueva declaración. Otra vez lo revictimizan. ¿Y quién les ha pedido que hagan eso? Yo he hecho anular un montón de estos procesos porque le decía al abogado, le decía, pero este informe está mal. Por una sencilla razón, ¿quién le ha pedido al psicólogo que tome una nueva declaración? Y todo esto de la credibilidad está ligada a una declaración ajena al cuaderno de investigación. Entonces, para evitarme eso que hacía yo, la declaración oficial sobre esa, y yo hablaba con ellos. Le decía, a ver, contame, ¿qué ha pasado? Yo iba revisando, ahí, y donde encontraba un error, ahí me paraba. Y volvía, y andaba, y yo me iba otra vez, y yo ya punteaba, y tenía un sistema en el cual yo trabajaba, y sabía cómo tenía que volver y cuándo volver sobre esos puntos que yo había hecho. Primero hacía un barrido, y después volvía otra vez minuciosamente sobre los elementos barridos que yo había subrayado, que consideraba que eran errores. Y después, obviamente, la tenía los 19 criterios en mi cabeza, de memoria. Iba anotando, cuando encontraba algunos, subrayando, para después hacer mi informe. Y el 7 dice que debería de acompañarse a la pericia. Generalmente se presenta sola. Mayormente sí. No se puede cometer el error de entregar mis originales en el informe pericial, porque yo voy a ir a juicio. Entonces, eso no puede ventilarse, porque yo puedo tener un consultor técnico y legalmente no tengo ninguna obligación de entregar porque a mí se me pide mi informe. Ahora, en el juicio sí posiblemente me lo pida, pero yo los voy a tener siempre a manito, voy a ir al juicio, no cometan el error de ir al juicio sin los informes después que se declare cuarto intermedio por mandarlos a su casa a traer. Ahí lo tienen que tener, y si el psicólogo, consultor al que han contratado quiere verlo, ahí está. Su original, pero es original de ustedes que se queda en custodia siempre de ustedes. Y eso no va a pasar a no ser que el juez disponga otra cosa. Eso sería mi estimado Ibero. Gracias, licenciado. Realmente son errores que uno, gracias a usted, se está dando cuenta que se los comete. Muy amable. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, mi estimado Víctor, creo que Sí, hemos culminado. muy bien, licenciado Javier Blades. Vamos a darle también la palabra a la licenciada Keila Iraola, que es parte también del gabinete y del equipo multidisciplinario de la Unidad Especializada para Personas con Discapacidad del Servicio Departamental de Gestión Social, también para eh, informarnos y también ser parte de este importante evento. Adelante, licenciada Keila. Bien, gracias. Buenas noches, Liz Blades. Agradecida por nuevamente estar con nosotros y habernos abierto las puertas de su oficina. A nombre de la directora del CDGES, la licenciada Emilia Acuña, y del jefe de la unidad de discapacidad, el licenciado Gonzalo Terán, le agradecemos nuevamente por su amplia cobertura que tiene. A nombre también de cada uno del personal que está dentro del gabinete psicológico de la unidad de atención a la persona con discapacidad, agradecemos su predisposición y bueno, felicitarle por el conocimiento que nos transmite. Esto nos da pautas para mejorar nuestro trabajo desde los puntos de trabajo, desde las áreas donde nos toca estar al frente. Gracias, licenciado Blades. Muchísimas gracias, mi estimada Keila. Un abrazo para ti. Por supuesto, yo muy feliz de poder colaborarles
siempre, muchos han sido mis alumnos y les quiero mucho y siempre los aprecio y deseo lo mejor, pues por supuesto para ustedes que se puedan desarrollar en su vida profesional de manera más exitosa. Antes de irme, hay una pregunta que no había visto del compañero Alexander Toledo, y para no dejarlo ahí con la duda, me pregunta qué criterio tiene respecto a una primera declaración y a una declaración ampliatoria en caso de agresiones sexuales. Yo creo que es una barbaridad hacer una ampliación a un niño. ¿Por qué decir? Porque es revictimización. Estamos revictimizando a un niño. Y no habría necesidad de hacer una declaración ampliatoria si yo hubiera hecho bien mi declaratoria primaria, la primera que se ha presentado. ¿Por qué estoy haciendo la ampliatoria? Porque hay indicios o elementos que no están claros en la primera. Y por eso es que estoy pidiendo la ampliatoria. Entonces, si la primera estuviera bien hecha, no habría necesidad de la segunda, pues. Y eso es también responsabilidad nuestra. ¿Eh? Miren qué importante es trabajar bien y hacer las cosas bien, indagar bien, que las cosas, los nombres estén, las situaciones, especialmente los hechos fácticos que han sucedido, estén claros, descritos, y no tengamos, decir, este tipo de problemas de volver a revictimizar a un niño y hacerle una ampliatoria, ¿no? Una declaración ampliatoria no es lo mismo que una anticipada, ¿sí? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. La ampliatoria es cuando el fiscal considera de que no hay los suficientes indicios o elementos y requiere decir que se indague más. Yo he asistido a muchas ampliatorias e incluso yo he tomado unas ampliatorias en juicios y no me parece correcto porque es victimizar al niño, es hacerlo sufrir otra vez y yo estoy en contra de la revictimización. Muchísimas gracias, chicos, y bueno, pues será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Keila, gracias, Víctor, y obviamente un saludo a toda a Mary y a toda la gente del CDG. Muchísimas gracias, licenciado Javier Blades. Recordarles que esta grabación va a quedar en el canal de YouTube del Servicio Departamental de Gestión Social y también en la página de Facebook para poder retomar esta información. Muchas gracias y así cerramos agradeciendo nuevamente al licenciado Javier Blades. Buenas noches, hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, licenciado. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muy amable, gracias. Buenas noches a todos. Ya está.